Estamos en esta mesa en perspectiva de este lunes 22 de enero de 2018 con Adriana Marrero, Diana Cariboni, Gonzalo Ferreira y Hernán Bonilla. Les planteo ahora ir por el segundo tema que teníamos previsto para hoy. El sector nacionalista A Todos, liderado por el senador Luis Lacalle Pou, celebró este sábado su tradicional encuentro en el balneario rochense de La Paloma. Lacalle Pou, que fue el único orador en el encuentro, aseguró que la única forma de que cambie la realidad del país es cambiando al gobierno y que el modelo del Frente Amplio fracasó. El ciclo del Frente Amplio se terminó. No vamos a cambiar en la esencia, en lo que somos, en lo que sentimos. Ahora, tenemos que estar preparados si queremos representar a la gran mayoría del país, de tomar cosas que quizás no sean nuestras originariamente, pero que son buenas para el país. A nivel de desafíos para los próximos 2 años, el líder de Todos encomendó a los dirigentes a estar arriba de los problemas de la gente y sumar a los que no tienen representación política ni corporación. Bueno, ¿siguieron este tema? ¿Estuvieron atentos? A ver, Hernán, dale. Sí, creo que parte de un diagnóstico que es razonable desde el punto de vista de la oposición, que es analizar cuál ha sido el desempeño del gobierno, en particular de este gobierno, del tercer gobierno del Frente, el segundo gobierno de Vázquez, y de, por otro lado, plantear una estrategia opositora hacia adelante. Acá creo que hay un punto clave que recoge el discurso de Lacalle Pou, que va en el sentido común de lo que creo que perciben muchos uruguayos, que es que el gobierno está trancado. En el tema anterior se hablaba del trancazo que tenía con algunos temas o con algunos sectores más afines al gobierno incluso, y uno ve que en los temas importantes el gobierno quedó trancado, ¿no? Reforma educativa no la pudo hacer. El tema de inserción internacional, Tabaré Vázquez y Noboa quieren ir por el Tratado de Libre Comercio y el Parlamento no le vota ni un Tratado de Libre Comercio con Chile, que dejamos para algo un poco más arriesgado. Con los grandes temas que tiene Uruguay para poder seguir creciendo y desarrollándose hacia el futuro, el gobierno está trancado. Ese diagnóstico parece bastante acertado. De ahí su frase, repitamos, que fue: el ciclo del Frente Amplio se terminó. Así lo dijo. En el formato que viene, uno podría decir, a ver, el primer gobierno de Vázquez fue un gobierno que hubo reformas importantes. Podemos estar a favor o en contra, pero la reforma de la salud, la reforma tributaria, el cambio, la reforma educativa, que fue un cambio en el gobierno de la educación, dándole más peso a los sindicatos. Más allá, no vamos a entrar ahora a opinar sobre cada uno de esos, pero hubo reformas. El gobierno de Mujica fue un gobierno básicamente de continuidad, profundización, si uno lo ve desde el punto de vista del gobierno, desprolijo desde el punto de vista macroeconómico, en fin, sobre todo en la parte de las empresas públicas. Y este gobierno parece que no tiene agenda. Y en los temas en que el Ejecutivo mismo, el presidente, algunos ministros ha querido ir hacia un lado, no ha podido. Entonces el diagnóstico parece acertado. Hay, por lo menos el Frente Amplio no puede proponer en la elección que viene lo mismo, más de lo mismo, ni profundización, porque no lo ha podido hacer en este periodo. Entonces el Frente Amplio tiene que reinventarse o proponer otra cosa. Y creo que ese es un punto clave de la próxima campaña y que es razonable que la oposición machaque ahí. ¿Gonzalo? Sí, estoy de acuerdo. Lo escribí varias veces en ese sentido de que la agenda de este tercer gobierno de izquierda se quedó vacía y se quedó vacía porque obviamente gobernar implica distraerse muchas veces de cuestiones que son más partidarias como la elaboración de un programa, y todavía tampoco lo veo recién prendiendo los motores al Frente Amplio pensando en 2019 en la elaboración de un programa como los de antes, como el del 2005, que el del 2005 no es un programa netamente hecho para esa campaña de la del 2004, sino que viene de una acumulación histórica bastante grande de la izquierda y por eso era tan potente. Entonces, en cierta medida, lo que dice Lacalle Pou tiene un sentido, que es que la agenda de la izquierda se vació porque en realidad aplicaron casi todas las cosas que habían propuesto y que habían ofrecido en las diversas campañas electorales. Pero también creo que es justo decir que así como no se vislumbra aún, todavía queda bastante tiempo, un modelo de país nuevo que presente la izquierda, tampoco se vislumbra un modelo de país nuevo que presente la oposición y en particular el Partido Nacional. Me parece que Lacalle Pou ha hecho esfuerzos en ese sentido durante los últimos años, porque le han cuestionado mucho, sobre todo después de la campaña, el concepto de que no tenían muchas ideas,
propuestas concretas y ha presentado, es verdad, ha hecho una elaboración de medidas concretas para diversos puntos. Pero me parece que eso no alcanza, porque lo que no hay... A ver, lo que uno veía en 2005 era un modelo de país. Era decir, el país con lo que ofrece el Frente Amplio va para aquel lado. ¿Te podrá gustar o no? Esa es otra cosa. Pero había un rumbo bien claro y definido, que creo que un poco lo que decía Hernán también se continuó con la campaña del 2010, de Mujica, con un matiz bastante diferente, vendiendo en cierta medida un poco más izquierda, pero también con Astori. Hoy la oposición, si bien puede presentar ideas concretas, no tiene eso que algunos expertos en comunicación política llaman un relato. Es decir, no hay algo que diga, bueno, al ciudadano común le queda claro cuál sería el rumbo de un gobierno blanco o de un gobierno de coalición opositora. Diana. Sí, yo creo que el gran tema de la interna del Frente Amplio en este periodo que se viene va a ser, más que la definición de las candidaturas, va a ser la discusión política y programática del Frente, pero no en un sentido de ese programa que se compila y después queda guardado durante 5 años, sino en el sentido de realmente destrabar los nudos que tiene el Frente hoy. Y uno de ellos, me parece clave, es la cuestión de la inserción del país y los acuerdos de libre comercio, que es un tema que también está muy relacionado con el conflicto con el sector agropecuario. Ahora, entiendo que la calle Pou está tratando de galvanizar fuerzas a su alrededor y de crear un discurso, si se quiere empezar a ensayar cómo sería un relato. Exacto. Pero el problema del relato es que ese relato, para que sea nítido y para que sea convocante, tiene que ser opositor y tiene que ser muy distinto a lo que hay hoy. Y yo no estoy segura de si la oposición en general, no solo los blancos, están dispuestos a presentar un modelo de país que sea bien diferente al del Frente Amplio. Y ese es un dilema, y es un dilema que tiene que ver con cómo vota la gente en el Uruguay. El Uruguay es un país quizá de dos mitades, pero se define siempre en el centro. A los uruguayos, por ejemplo, no les gusta calificarse como lo hace en Chile la derecha, aunque abracen ideas de derecha muchas veces, a nadie le cae cómodo. Eso quiere decir que el Uruguay tiene un espíritu, digamos, de centro, que puede ser más o menos dominante según las épocas y que se puede inclinar un poco más hacia la izquierda o un poco más a la derecha según las épocas. Pero yo creo que la oposición tiene que definir qué es lo que quiere. Y si realmente quiere hacer algo diferente y distinto, tiene que tener el coraje de decirlo y de decírselo al electorado, a ver qué dice el electorado uruguayo. Y yo creo que esa es la gran, enorme dificultad que tiene la oposición, y en particular la calle Pou, que en cierto modo encarna esa figura de centro-derecha, innovadora, más joven, más moderna, etcétera, pero la encarna. Y bueno, y si él quiere liderar al partido en las elecciones y quiere ganar las elecciones, va a tener que definir ese perfil. Él está haciendo una apelación a llamar a otros sectores. En su discurso varias veces habla de ampliar. Ese ampliar implica también incorporar gente del centro y de la centroizquierda. ¿Y qué vas a proponer? Distinto a el Frente Amplio, distinto a lo que ya existe, que puede ser, por ejemplo, el Partido Independiente. Ese es un dilema del que la oposición yo no los veo saliendo. Y creo, perdón que te pise, pero creo que tiene que ver también con la falta de ese rumbo o de ese relato en las elecciones pasadas. Es decir, como que no logró salir de ese corset de cuán opositor soy y cuán diferente es lo que te propongo. Claro, porque lo que nos quedó fue, vamos a hacer bien las cosas que hicieron bien, pero las vamos a hacer mejor porque algunas no las hicieron bien, ¿no? Fue una cosa así, eso de la positiva. Yo creo que ahora ya no va a funcionar eso. Adriana. Bueno, ¿qué puedo decir de la calle Pou? Yo creo que la oposición tiene un problema con la calle Pou. Creo que si la oposición apuesta a la calle Pou, yo diría que prácticamente que está condenada. ¿Cómo lo digo de modo elegante? No encuentro en la calle Pou ni las capacidades, ni las disposiciones como para convertirse en una persona que sea capaz de liderar un movimiento como el que él se propone. No es un estudioso. Él no estudia. Él no lee política.
Él no estudia sobre política, no tiene las dotes políticas de su padre. Cuando habla, su discurso es de una vacuidad, es tan vacío que no puede creerse. En este famoso discurso del sábado, él dice en un momento, voy a tratar de buscar la cita, que creo que es de algún modo lo más característico de él, ¿no? Dice, antes, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Antes había que juntarse, había que formar plataformas, se necesitaba alguien que liderara, mientras que hoy una indignación, un sentimiento, una protesta pueden generar un movimiento importante. A ver, ¿ya no hay que generar una plataforma? ¿Ya no hay que juntarse? Yo creo que se refería al conflicto agropecuario. Ahí estaba, ¿no? Sí, ahí creo que Bien. también estaba haciendo referencia Claro, al conflicto agropecuario. pero invito a cualquiera que repase el discurso. Hay una sola cosa que pide, que a mí también me llamó la atención por contradictoria, que es más Estado. En el caso de la seguridad. En el ¿no? caso de la seguridad, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí. uno verdaderamente dice, bueno, pero este señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? Y todo a lo que apela es a sentimientos, a broncas, a enojos, a esto se agotó el programa del Frente Amplio, eso lo va a decir la gente. Porque a pesar de que el Frente salió bastante mal herido de algunas circunstancias dolorosas que tuvo en este periodo, este año en particular con el caso Sendik, también los blancos le han dado la invalorable ayuda al Frente Amplio de manejar horriblemente el caso Bakú, con lo cual, entonces yo creo que el Frente Amplio tuvo un excelente primer gobierno, tuvo un desprolijo segundo gobierno y un tercer gobierno que trató de poner de nuevo en orden, aquellas cosas que habían quedado mal planteadas desde el segundo. Y es normal que haya cosas que no se pueden hacer, porque cuando se ponen algunas cosas en primer plano, otras tienen que quedar en segundo plano. Entonces el Frente Amplio tiene una plataforma, tiene un programa que todavía tiene que cumplir en buena medida. Y nosotros, muchos frente amplistas, lo estamos exigiendo que se cumpla y que se cumpla con seriedad. Pero del otro lado, lamentablemente hay una pobreza, quiero decir algo más, lamentablemente hay pobreza porque a todo el país, a toda la República le sirve que las ideas sean buenas, la del gobierno y de la oposición, para que pueda haber un debate fructífero. A ver, a propósito de lo que decía Adriana, que Sí. Yo creo que era polémico. Bastante. Yo creo que la calle puede estar contentísimo que desde el Frente Amplio se lo subestime de esta manera, ¿no? Porque quiere decir que no van a estar a la altura de del desafío de la próxima elección. No Soy yo, yo no hablo en nombre del Frente Amplio. No, pero varias, no solo vos, mucha gente del Frente Amplio dice cosas parecidas tratando de descalificar a la calle Pou con esto de que es liviano, no tiene discurso, no tiene ideas. Yo creo que lo que no se termina de entender es que hay lo decía la calle Pou en el discurso de este que estamos comentando. Los grandes líderes que sabían de todos los temas se acabaron en el mundo que vivimos. Y lo que tiene que hacer un líder es saber formar equipos con gente que sepa de educación, de salud, de vivienda, de inserción internacional. A mí se dice estas cosas de la calle Pou. ¿Dónde hay en el Frente Amplio es el estadista que se contrapone a la calle Pou para la elección que viene? ¿Daniel Martínez? ¿Mujica de nuevo? No veo en ese contraste, en esa subestimación de la calle Pou que se pone del otro lado para poder subestimarlo de esa manera. Y yo creo que hay una línea de trabajo que viene desarrollando la calle Pou con paciencia, de esto de armar equipos, presentar propuestas. Todos los 2 de marzo de los últimos años viene presentando propuestas bien fundadas, con equipos de trabajo. Me parece que no se lo puede subestimar de esa manera y que se está construyendo. Es cierto que todavía no hay un relato opositor o blanco formado, como decía Gonzalo, para presentar a la ciudadanía y que pueda captar un número suficiente de personas. Pero creo que desde el punto de vista técnico, por propuestas, ideas, se está trabajando en eso y se va a notar.
Yo discrepo un poco con el concepto de que sea un candidato tan vacío. Creo que sí tiene muchas cosas para mejorar y tiene muchos desafíos desde el punto de vista de poder en un eventual balotaje encolumnar a toda la oposición detrás de sí, que creo que es una debilidad como candidato, pero es, creo, de los políticos que más trabaja, más allá digamos, de si es o no profundo en los temas. Creo que se lo puede ver trabajando mucho en el interior, sí, pero no solo, recorriendo, y además generando equipos que lo ayuden a generar una plataforma que todavía, creo, insisto con lo que dije anteriormente, está muy lejos de ser una plataforma potente. Pero creo que empezó a trabajar. Ya lo hizo en la campaña anterior, pero en esta mucho antes, en esa generación. Lo que sí veo es como a un partido nacional trabajando o compitiendo en dos tiempos diferentes. A la calle Pou sí lo veo muy concentrado en octubre y en noviembre, y descuidando un poco tal vez la interna, porque hoy si uno mira la realidad, parece muy fácil que gane la interna, pero creo que la está descuidando un poco. Y por otro lado, Larrañaga muy concentrado en junio. Todavía no más allá de algunas propuestas de generar digamos, una especie de coalición pensando en noviembre, no lo veo generándose un perfil todavía tan profundo hacia octubre. Bueno, Campo Claro. Alimentate saludablemente cuidando el planeta. Campo Claro. Descubrí los sabores de la naturaleza. Al consumir alimentos orgánicos, colaboramos con una cadena ecológicamente responsable que cuida y protege nuestro planeta. Campo Claro. Alimentos orgánicos. Encontranos en campoclaro.com o en Facebook. Diana. Sí, quería decir sobre la calle Pou que más allá de que un candidato sea percibido como superfluo, vacío o no, eso no quiere decir que a la postre no termine ganando las elecciones. Lo hemos visto, por ejemplo, con Mauricio Macri en Argentina, que tuvo que hasta aprender a hablar para que no se le notara tanto ese tono de pituco que tenía. Y si lo escuchamos a Macri hablar todos los días, vamos a ver que su discurso personal es muy endeble. Sin embargo, la agenda de su gobierno es muy clara. Y él sabe para dónde quiere ir, y la gente que lo acompaña y los sectores que lo apoyan saben muy bien qué es lo que quieren conseguir en Argentina, más allá de que estemos de acuerdo o no. La calle Pou puede eventualmente hacer un derrotero similar y terminar ganando las elecciones. No sé si va a ser en este periodo, pero sí me parece que todavía le falta mucho en términos de liderazgo. Y liderar no significa armar equipos o no. También significa pararse frente a una multitud y saber interpretar con profundidad el sentimiento. Yo creo que un líder político tiene que hacer eso, y en general todos los líderes políticos que han ganado las elecciones en este país lo han logrado. Yo no sé si ahora él todavía llegó a ese momento o no. Quizás todavía no llegó. Adriana. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que las elecciones se ganan de distintas maneras, pero esto, ¿verdad?, de Macri, que yo qué sé, la primera vez que estuve frente a Macri fue en el año 2002 en Inglaterra, cuando él estaba recién tratando de incursionar en el campo de lo político partidario. Lo hicieron trizas, pero ¿qué hizo? Aprendió, estudió y sobre todo hizo algo muy importante, que fue tratar de interpretar y hegemonizar, articulando las diferencias. Eso creo que es el problema que tiene la calle Pou, ¿no? Es decir, es como genio y figura de un tipo de opositor donde los demás opositores no se ven reflejados. Tiene que estudiar más.